Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Pues hoy un pequeño video, vamos a hablar sobre sensores de temperatura. Ok, pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y denme un me gusta. La diferencia de división de tensión al sensor de temperatura es que uno de los resistores del sensor de temperatura se cambia por un termistor. Ok, ya sabemos que los termistores a partir de la temperatura es un semiconductor que cuando la temperatura incrementa, pues él sube su valor o como los NTC que cuando su valor de su temperatura ambiente aumenta, pues bueno, su valor puede bajar. Correcto, entonces acá yo tengo algo preparado. Los sensores de temperatura, como le comentaba, es simplemente un circuito divisor de tensión. Uno de los principales objetivos del sensor de temperatura es poder sensar la temperatura. Correcto. ¿Cómo va a sensar la temperatura? Lo va a hacer por medio de circuitos divisores de tensión. ¿Ok? El circuito divisor de tensión es simplemente dos resistencias en serie de cual estas van a dividir su tensión. Correcto. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño circuito divisor de tensión, donde R1 y R2 son de 100K y tiene una entrada de 1.8. Como estos resistores van a dividir su tensión, vamos a tener como salida 0.9 voltios. Correcto. Podemos comprobarlo acá con la fórmula. Esta es la fórmula para hacer la comprobación. ¿Ok? Bien. Recuerden, son resistencias en serie, una detrás de otra, no en paralelo, ¿ok? En serie. Tenemos que tener en cuenta esto. Por lo general, un circuito de división de tensión utiliza siempre dos resistencias de mismo valor para dar con el circuito divisor de tensión. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio que hace para convertirlo en un sensor de temperatura? Es que uno de los resistores lo transforma a un termistor, correcto. Entonces vamos a tener un termistor. Esto por lo general, pues son del mismo valor. Tanto la resistencia como el termistor van a ser del mismo valor. Pero a veces pues, se puede tornar de que cuando vamos a medir un termistor no lo vamos a encontrar con el valor correspondiente, lo podemos encontrar con un valor mucho mayor o un valor mucho menor. Esto va a ser es por la temperatura a la que estemos trabajando. Un ejemplo, acá en Santa Marta, pues por lo general un termistor cuando lo medimos nos da 68K. Correcto, un termistor que por lo general tendría que ser de 100. ¿Por qué sabemos que es de 100? Porque es un circuito divisor de tensión. Igualmente, con el plano esquemático, nosotros podemos colocar la nomenclatura del termistor y buscarlo por internet. Y ahí internet nos va a indicar de cuánto las características de ese termistor y nos va a decir de cuánto es. Pero a mi experiencia, bueno, siempre si encontramos que la resistencia es de 100, el termistor va a ser de 100. Correcto. Ah, pero medimos en una 68. Es porque como es sensible al cambio de temperatura, pues este va a incrementar su valor o va a disminuir siendo el un PTC o NTC. PTC que cuando sube la temperatura sube su valor y NTC que cuando sube la temperatura baja su valor. Correcto. Entonces tenemos acá que este divisor de tensión con una temperatura variable, un termistor variable, cuando él presenta una resistencia de 68K, puede darnos un valor de salida de 1 voltio. Ok. Si esta resistencia sube, puede darnos un valor un poco más bajo o un poco más alto. Tendríamos que comprobarlo con la fórmula. Ok. Y esto se va a ir para una pequeña tablita que vamos a hacer por acá. Vamos a coger otra hoja. Una pequeña tablita, vamos a hacerla acá. Donde nos vamos a ir a los estados lógicos. Correcto. Nosotros vamos a tener un margen de estado lógico. Margen de reposo. Ok. Puede ser, bueno, a temperatura ambiente, puede ser que el reposo sea de 0,7
hasta un máximo de 1.1, digamos, el sensor de temperatura, ¿ok? Y 0, digamos, puede ser 0.5. Y 1 puede ser, digamos, 1.2 para no ir tan lejos. Ok, entonces cuando tenemos nuestro circuito divisor de tensión trabajando con el sensor de temperatura, esto es lo que va a reconocer nuestro CPU. Cuando el circuito divisor de tensión está a una temperatura ambiente, pues él va a estar al margen. Correcto, él va a estar al margen, dependiendo si está un poco el clima más caliente, pues puede subir un poco, o si el clima está un poco más frío, puede bajar un poco, pero se va a mantener en el margen, en un estado de reposo. Pero cuando este señor se incremente mucho su valor, ok, él va a hacer que el circuito divisor de tensión suba su voltaje. Y cuando este señor suba su voltaje, pues va a activar, le va a decir el CPU, le va a dar un 1 lógico. Y le va a decir, está muy caliente. Está muy caliente. Y ahí es donde va a salir el mensajito. Correcto. Y si este señor pues llega a estar ausente, porque realmente no hemos visto, o al menos que en otras regiones donde haga mucho frío, puede ser de que, bueno, llegue hasta su valor sea tan bajo que no del cero lógico, pues va a decir, pues no puede cargar, no va a dar el mismo error. Ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es el error que da, pero cuando está ausente, digamos que por alguna razón eh, se humedeció, bueno, cuando se humedece por lo general está en una continuidad y el valor del pull-up que genera allí sube demasiado. Pero en algunos casos han llegado equipos al taller donde en otros lugares retiran los termistores, retiran la resistencia y pues hay ausencia del, del voltaje para el CPU, ¿ok? Entonces nos puede dar también un error de carga. Si la temperatura sube demasiado, nos va a decir que está muy caliente. Y si la temperatura baja demasiado o el circuito divisor de tensión está ausente, pues también no va a dar error. No va a decir está muy frío. Yo creo que sí dice el equipo está muy frío. ¿Ok? Entonces en esto se va a basar nuestro circuito divisor de tensión para que el CPU sense la temperatura. Ok, entonces como nos volvemos acá a la imagen, tenemos nuestro termistor, nuestra resistencia y el voltaje variable según la temperatura presente en el termistor. Ok, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, pueden hacerla a través de WhatsApp, a través de los grupos que tengo asignados, y podremos sacar otro tipo de falla. Ok, pueden hacerme preguntas a través de WhatsApp, a través del grupo. Con mucho gusto estaré contestando. Espero que le haya servido esta pequeña explicación de cómo funcionan los termistores bueno, básicamente no termistores, los sensores de temperatura. ¿Correcto? Y bueno, espero haberlos ayudado. Hasta la próxima, muchachos.